pasé un par de minutitos, pero te saludo y sé que tenés un gran programa, ¿no? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Aquí Bueno. estamos, efectivamente. Vamos, entre otras cosas, a discutir si finalmente la cuarentena ya no llegó a una situación de saturación, Luis, donde finalmente el gobierno se encuentra en una encrucijada en donde no puede finalmente ni abrir ni cerrar, porque, bueno, evidentemente esta expansión del coronavirus en los barrios de emergencia de todo el área metropolitana ha congelado todas las ilusiones, Claro, diría yo, claro, de que se pueda avanzar. O sea, tu editorial, sé que tu editorial va por ahí. Sí, señor. ¿Yo puedo abusarme un poquitito de vos y en línea con lo que vos estás planteando, abusarme desde el punto de vista profesional y en línea con lo que estás planteando, pedirle a Fede una liñita, a Guada otra? Porque tiene todo lo que vos decís tiene que ver con lo que ellos tenían pensado plantear. Es muy breve. Fede, contame. Muy interesante lo que plantea Willy, porque perdemos de vista no solamente la cuestión económica. 95.000 personas mueren en Argentina por año por episodios cardiocerebrales, por ejemplo. De esto nos estamos olvidando. 6 de cada 10 personas no se están atendiendo los infartos por temor a ir a los hospitales. Esos son los muertos de verdad, que son muchísimos, y el barbijo no nos los deja ver. Cuando Willy Conte dice que se saturó la cuarentena, también tiene que ver con la información de Guada, ¿no? Sí, mira, te sumo un dato con el tema de la economía. En abril, casi el 50%, el 47,6%, tenía una valoración positiva de las medidas económicas que había tomado Alberto Fernández en la cuarentena. Les decía, en abril, 47,6% valoración positiva contra un 39,7% ahora en mayo. Y valoración negativa en abril solo el 26,6% y ya ahora un 36,4%. Bueno, saturación de la cuarentena, la idea de Willy. Dale, Hugo. Claro, y la recesión en el conurbano, porque empezaron a hacer test en las villas del conurbano, tarde, pero empezaron, y los negocios de alrededor quieren saber si abren o no abren. Esto lo vamos a estar respondiendo también en los próximos días y el domingo en La Cornisa. La saturación de la cuarentena vos la pensás desde el punto de vista sanitario y económico también, ¿no, Willy? Y bueno, el problema, Luis, es que en este momento en que se están acelerando los contagios, que tenemos una situación de extrema gravedad en los barrios de emergencia, donde en principio sabemos lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires, pero no hay una información ni transparente ni muy clara de qué es lo que está pasando en los enormes bolsones de hacinamiento, de pobreza, de marginalidad en el conurbano. Y bueno, yo creo que esto tiene aterrado a todo el mundo en una situación que incluso desde el punto de vista económico es todavía, si querés, más injusto, porque en definitiva quienes necesitan salir, quienes necesitan que evidentemente se pueda flexibilizar la cuarentena, son los sectores obviamente más marginados, más humildes, con más dificultades. Los sectores medios altos, bueno, todavía tienen ahorro, en todo caso se deprimen por la cuarentena, pero la panza la tienen llena. ¿Y las pymes, Willy? Bueno, por supuesto, desde luego, hay una situación en ese sentido donde fíjate que una buena noticia que vamos a contar con Cecilia Bufflet, que es que evidentemente se está cerca de un acuerdo entre Argentina y los acreedores, ha habido una tregua un poco en el dólar. ¿Ah, sí? ¿Se está cerca? Y yo me parece que eso es lo que finalmente ha confesado el propio ministro de Economía cuando dijo que, bueno, eventualmente, bueno, la fecha del 22 de mayo es anecdótica, ¿no? Entonces eso quiere decir que se va a seguir negociando y parecería que hay una orden política, lo dicen todos los analistas, lo dice Beto Valdés, hoy lo vamos a ver qué novedades trae, como siempre, pero parece que hay una orden política de no caer en default, y bueno, si esa orden política está, después la cuestión burocrática, técnica, está toda escrita y no hay mucho que inventar. Creo que Argentina va a tener que mejorar la oferta, va a tener que presentar una nueva oferta, y bueno, todo eso no se llega al próximo viernes. Willy, no quiero quitarte más tiempo, pero sí te quiero hacer esta pregunta porque te estaba por llamar para preguntarte. Esto que planteó Fernanda Vallejos de te doy durante 2 meses una ayuda extraordinaria y me quedo con un pedacito de tu empresa.
no sé, qué sé yo, debe ser de un grupo económico hasta un kiosco. ¿Es un delirio, es un divague o alguien está pensando en eso de verdad? Bueno, me parece que es una discusión, es un debate. Me parece que en el caso argentino, en realidad hay una situación de fuerza mayor donde es el propio Estado el que obliga a las empresas y a los comercios a cerrar las puertas, lo hace naturalmente por una situación obviamente de emergencia sanitaria, pero en esa situación de fuerza mayor, precisamente para que los empleados de las empresas sean los que menos sufran, y bueno, entonces el Estado ayuda en algunos casos con el 30, el 40% de la nómina salarial. Tampoco es que el Estado está pagando los salarios de todas las empresas, y lo que está muy bien en este caso es que el gobierno le dé la plata directamente a las cuentas de los trabajadores. Exactamente. El gobierno no le está dando la plata a los accionistas. De modo que ahí sí hay algunas restricciones que parecen razonables. Obviamente hay que cuidar que con esa plata la empresa no compre dólares, pero vuelvo a repetir, no se lo da a la empresa, se lo da a los trabajadores. ¿Pero se podría quedar con un pedacito de tu empresa con Bueno, eso? a mí me parece que eso es difícil que ocurra, salvo que aparezca eventualmente una ley, en cuyo caso debería aprobarse una ley en el Congreso, y no creo que se pueda tomar una decisión retroactiva. En todo caso sería Entiendo. hacia adelante. Si bien se acaba de tomar una decisión muy polémica retroactiva con el reparto de dividendos. Las empresas que firmaron el acuerdo con el gobierno No pueden repartir dividendos. resulta que ahora no pueden repartir dividendos durante 24 meses y eso no estaba en el contrato original. Querido Así que, Willy, no te estoy quitando demasiado tiempo. Pero por favor, me está retando tu productor pero en ejecutivo, así absoluto. que asumo el Por reto favor. y me quedo mirándote y escuchándote. Para nosotros, escúchame, es un honor. No, por favor, Willy, querido, cuídate. Me quedo escuchando el programa, es muy interesante. Muchísimas gracias, muchas gracias a Luis Majul y a su equipo. Y aquí estamos, señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos entonces a Somos Nosotros. Y evidentemente da la sensación, decíamos, que finalmente va a haber un statu quo, es decir, esta expansión del coronavirus en los barrios de emergencia, tanto de la capital como del Gran Buenos Aires, evidentemente congeló todas las posibilidades de que se avanzara en flexibilizar la cuarentena. Siempre estamos hablando, por supuesto, del área metropolitana. Y bueno, en ese sentido, todo indica que las cosas van a seguir más o menos como están, es decir, no va a haber mayores cambios, porque tampoco ni el gobierno ni los administradores territoriales están dispuestos a pagar todavía, por lo menos, el costo político de volver a cerrar actividades que se empezaron a abrir, pero evidentemente el ritmo de los contagios, la situación que ha estallado, como por supuesto era muy previsible en los barrios más humildes, donde hay más hacinamiento, donde hay naturalmente cuestiones de índole sanitaria que representan décadas y décadas de, obviamente, desidia y desde luego del impacto de la pobreza y las devaluaciones y todo lo que supimos conseguir en la Argentina de los últimos años. Pero bueno, lo concreto es que esa situación la tenemos hoy entre nosotros y reaparece en alguna medida una discusión que es si, en definitiva, esta cuarentena tan extrema, que por supuesto le permitió a la Argentina no tener que contar los decesos, las muertes tan dramáticas que hemos visto en otros países, pero bueno, si esa cuarentena tan extrema no se implementó medio muy por adelantado, en una situación en la cual ahora, cuando viene el frío, cuando están creciendo el ritmo de los contagios, cuando naturalmente el coronavirus se expandió y parecería que se va a seguir expandiendo en los barrios más carenciados, en este momento donde tal vez habría que extremar un poco más el aislamiento, resulta que la cuarentena está saturada y el gobierno, que es el gobierno de la República Argentina, con las dificultades que tiene el Estado argentino
en definitiva, para organizar casi un asado para 4 personas, ¿no? En ese sentido, el gobierno tiene las dificultades hoy de estar en una situación en la cual no puede, parecería que no puede seguir abriendo, pero tampoco puede empezar a cerrar. Ha habido muchas novedades, hemos tenido además, por supuesto, un ingreso de lo más bajo, de lo más perverso, del oportunismo político en toda esta discusión. Hoy ha habido una reunión importante en Olivos entre el presidente Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador Kicillof. Vamos a tener toda la información con Beto Valdés en breve, pero la realidad es que esta situación de los barrios de emergencia, bueno, puede poner en riesgo, en definitiva, también todo el esfuerzo que se ha hecho. El último dato más o menos serio que se conoce sobre esta situación en la Argentina es el Registro Nacional de Barrios Populares que se hizo en el año 2018, participó el Estado, algunas ONG, movimientos sociales también. Allí se estableció que en la Argentina en el 2018 había unas 4.300, 500 villas de emergencia, asentamientos en todo el país. 1.600 de estos asentamientos están en el conurbano. Y fíjense un dato, ¿no? La mitad ya existía antes de la crisis del 2001, pero un cuarto, es decir, en el área metropolitana prácticamente casi 1.000 asentamientos, empezaron a aparecer después del 2010, es decir, en los últimos 10 años, donde posiblemente las cifras hoy sean todavía más graves que las que se habían registrado en el año 2018. Estamos hablando en el área metropolitana finalmente de casi 2 millones de personas, 500.000 familias, en, por supuesto, una estadística que tampoco está tan detallada, ¿no? Está más visualizada la situación en la ciudad de Buenos Aires. Allí parecería que efectivamente se están yendo a buscar los casos, se está identificando mejor las zonas, en alguna medida parecería que esos grandes asentamientos de la capital federal de tantos años están relativamente más urbanizados que algunos asentamientos en el cordón del Gran Buenos Aires, donde hay lugares donde ni siquiera llega la política a los rincones, digamos, más extremos de esa marginalidad y de esa pobreza. Y realmente no sabemos lo que está pasando en el Gran Buenos Aires. Ha trascendido que hay un foco importante en la zona sur, que se está trabajando en la Villa Itatí, en Quilmes, pero no mucho más que eso. Hoy va a estar con nosotros Diego Kravetz, que es funcionario del del municipio de Lanús, donde también hay una importante cantidad de asentamientos, la tercera sección electoral, el conurbano pobre. Vamos a hablar con él, a ver si se puede conocer un poco qué es lo que está pasando en esta situación tan complicada y que genera tanta incertidumbre, porque en definitiva todas estas noticias terminan en definitiva siendo una muy mala novedad para la economía, para la recuperación naturalmente de esta normalidad de la que tanto se está discutiendo. En ese sentido, los datos de marzo fueron tremendos, 11% de caída en la actividad en un mes donde la mitad del mes más o menos se trabajó. La cuarentena fue el 19 de marzo, pero ya desde el 15 estaba prácticamente todo cerrado. El economista José Luis Esper calculó, y Broda creo que lo mismo, que a nivel anualizada la caída de marzo es como si la economía está cayendo 70, 80%. ¿Qué es lo que está pasando? La encuesta de la UIA lo dijo. De 10 empresas hay 3 trabajando, 7 están cerradas. Está paralizado el 70% del país. Y las novedades que se conocen, este riesgo tan impresionante en todo lo que es el área metropolitana y los barrios de emergencia. Y bueno, esto naturalmente complica las expectativas. Ni siquiera las buenas noticias que vienen de la deuda, donde aparentemente todo indica que finalmente Argentina estaría presentando, como lo indican las reglas,
una propuesta después de acordar con los acreedores. Hoy el gobierno dejó trascender que son los acreedores los que están bajando las pretensiones, lo cual efectivamente es cierto en todo regateo, ¿no? El de arriba baja, el de abajo sube. También el gobierno está mejorando un poco sus ofertas, que es lo lógico, y todo indica que puede haber un acuerdo, y después que haya el acuerdo, Argentina entonces volvería a presentar una oferta bajo las reglas de Wall Street, digamos. Primero se acuerda, después se presenta una propuesta formal. Esto es lo que se llama una negociación de buena fe, y aparentemente donde hay una negociación de buena fe no habría riesgo de que los bonistas fueran a hacerle juicio a la Argentina si técnicamente Argentina cayera en default, como parece que va a caer el próximo viernes. Podría pagar Argentina el cupón de vencimientos, pero no tendría ni siquiera mucho sentido, porque esos 500 millones se están discutiendo en todo lo que tiene que ver los intereses de este año, que es una discusión importante entre los acreedores y el gobierno. Pero todo indica que eso se va a solucionar. Lo que pasa es que nada resuelve el problema de las expectativas, y fíjense cómo se diluye algo que puede terminar siendo una buena gestión finalmente del equipo económico y del ministro Guzmán, que además está diciendo cosas razonables. Está diciendo, por ejemplo, que va a haber que retirar todos los pesos que se emitan. Está diciendo que hay que tener superávit fiscal. Está diciendo que hay atraso cambiario. Está diciendo cosas razonables. Un ministro que, según dice Beto Valdés, después nos va a contar Beto, parece que se quiere quedar y quiere ganar más protagonismo. Así que eso realmente es interesante, pero todas las semanas aparece una nueva. La cuestión de las empresas a las que ahora se las amenaza con que se le van a quedar con parte de las acciones, les cambian las reglas del juego. Muy preocupante además esta frase casi inolvidable del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ¿no? Hablando ante empresarios, ante trabajadores, con esta idea de que la normalidad no existe más, la normalidad no existe más, como aquella jueza que dijo Racing no existe más, ¿se acuerdan? Bueno, realmente impresionante en ese sentido, porque en realidad lo que todos queremos es volver a la normalidad. Tal vez esa idea de que todo lo defina el Estado, que todas las empresas sean estatales, pero la nueva normalidad va a venir y va a ser el capitalismo, finalmente, con la iniciativa privada, con la investigación, con las vacunas que van a aparecer, con los tratamientos que van a aparecer. Es el capitalismo el que, en definitiva, va a lograr la nueva normalidad que todos queremos. Ahora que justamente se celebra la Semana de Mayo, y que nos acordamos del 25 de mayo, época en que también se escribieron las estrofas del himno nacional, que hay que acordárselas ahora que estamos con la escarapela. Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Señoras y señores, presentamos aquí a nuestros grandes